Entonces, el sistema que les comentaba es inestable a lazo abierto, pero a lazo cerrado se ve bien estable. Podemos comprobar qué tipo de respuesta tenemos con un controlador, como un controlador 1, por ejemplo. Le vamos a llamar GC1 y simplemente vamos a cerrar el lazo. Va a ser G dividido por 1 más G, y vamos a sacar el step del C1. Acá lo único que hice fue cerrar el lazo, es decir, pusimos un controlador proporcional de valor 1. Y tenemos esta respuesta que es bien estable, pero se ve un tanto demorosa. El tiempo de asentamiento aquí se ve por los 8 segundos aproximadamente, una respuesta tardía, pero es estable. Podríamos aumentar la ganancia y con eso vamos a hacer que sea más lento, probablemente. Entonces, no nos sirve mucho esta, queremos tiempos más rápidos, entonces vamos a definir unas especificaciones de desempeño. Vamos a definir queremos el tiempo de asentamiento en 2 segundos y además que el overshoot sea menor que el 5%, ¿cierto? Al aumentar el tiempo de asentamiento, vamos a buscar polos dominantes que estén más al lado izquierdo, ¿cierto? Y vamos a... Bueno, eso por el lado del tiempo de asentamiento. Entonces vamos aquí a desbloquear esto. Vamos a definir este TS en 2 segundos y también queríamos un porcentaje de overshoot del 5% o menor al 5%, que está acá. Entonces, ustedes saben que la parte real, vamos a buscar un polo que cumpla con esta especificación. Entonces, como la parte real de los polos que yo quiero van a ser Z por omega n, ¿cierto? Esa va a ser la parte real. Entonces yo le llamé real a esto, que es básicamente resulta de TS dividido por real es igual a 4, o TS es igual a 4 partido por la parte real del polo dominante. Me van siguiendo, ¿cierto? Eso sería 4 dividido por Z omega n, que sería el tiempo de asentamiento. Si tienen alguna duda, me van diciendo. Como no tengo cómo escribir, vamos a hacerlo así, entonces probablemente van a salir más dudas que si yo voy escribiendo. Entonces voy a definir este tiempo de asentamiento, con el cual voy a definir mi región o mi línea que me define ese tiempo de asentamiento, o ese valor real que me da aquí de 4 dividido por 2, me da de 2 segundos. Entonces si yo grafico esto, perdón. Vamos a sacar este que está acá. Ahora sí. Entonces yo grafiqué la línea, esta que me define, digamos, la parte real que yo quiero de mi polo, para poder cumplir con el tiempo de asentamiento de 2 segundos de mis polos dominantes. Y como vemos, en lugar de las raíces no cruza por esta parte, excepto en esta parte puede costar un polo real acá. Pero en estricto rigor no tengo polos dominantes complejos conjugados que cumplan con este tiempo de asentamiento o que sea menor. Yo quiero que sea menor, entonces quiero que pase para allá y de lo más voy a conseguir los 2 segundos de tiempo de asentamiento. Ahora, con esta información yo puedo calcular el z, que lo voy a hacer por la raíz del logaritmo del tiempo de asentamiento al cuadrado dividido por pi cuadrado más logaritmo del
del porcentaje de overshoot, perdón, al cuadrado, y la frecuencia natural, que va a ser 2 partido por z, que viene de aquí, ¿cierto? Porque ese real es igual a z por omega n. Y también calculamos acá nuestro omega d, que es nuestra frecuencia natural amortiguada, que nos daría el valor de la parte imaginaria de los polos que yo quiero, o polos límites, como yo quiero, que sería este polo dominante que estoy buscando, en la cual va a cumplir con mis especificaciones del 5% y el tiempo de 2 segundos. Entonces, este omega d va a ser igual a omega n por la raíz de 1 menos z cuadrado. Y finalmente el polo que yo quiero, el polo límite que ando buscando, va a ser la parte real, ¿cierto? Más omega d por i, que sería la parte imaginaria que vendría dando por este omega d. Entonces, si yo calculo, me estaría dando este z, que es de 0,69, para el movimiento, y este omega n, que lo calculé en función del tiempo de asentamiento que yo quiero, ¿cierto? Y el hecho de que omega n por z es proporcional al tiempo de asentamiento, yo calculo este omega n que me da 2,89, y por ende, usando omega n y z, acá, yo calculo omega d. Entonces, tengo que el polo que va a cumplir con mis especificaciones es 2 más 20974J o I, en la cual también hizo un complejo conjugado que sería 2 menos 20974J. Entonces, estarían como por aquí, ¿vale? Estos polos que cumplirían con estas especificaciones. Entonces, como vemos, el lugar de las raíces no cumple, podría cumplir solamente con la parte del tiempo de asentamiento, pero no estaría cumpliendo con el omega d que yo quiero, o el valor del polo que yo quiero, porque estaría como por acá, y el lugar geométrico no pasa por estos puntos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a definir un controlador. Tengo que modificar este lugar geométrico, ojalá para que cruce para esta zona, para yo poder definir polos más a la izquierda, sea más rápidos, que sean polos dominantes que sean más rápidos, y además que puedan tomar altura, ¿cierto? Y cumplir con este 2,09 que yo estoy buscando. Entonces voy a agregar un 0 acá en el -4, en este punto, para que estos polos finalmente choquen acá, y uno se vaya hacia el 0 y el otro se vaya hasta este otro 0, y este polo se vaya infinito. Eso es lo que ando buscando. Entonces, si yo agrego este 0 en 4, ¿cierto? Voy a calcular el step para este que está acá. Entonces, ok, con este controlador el sistema de enlace abierto va a seguir siendo inestable por el S que tenemos en el integrador que tenemos, perdón, y el root locus estaría de esta forma. Entonces mantenemos aquí nuestra especificación, en la cual queremos que nuestro tiempo de asentamiento de 2 segundos esté aquí, y el lugar de los geométricos cruza hacia acá. Como les comentaba aquí, estos polos que están acá van a chocar, van a subir, uno se va a ir a este 0, otro se va a ir a este otro 0, y este polo se va a ir infinito. Por lo tanto, ahora tenemos acá ya un sector más amplio para poder trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Como ya tenemos definido nuestro polo de lazo cerrado dominante que queremos, voy a hacer que las especificaciones cumplan voy a tratar de hacer que exactamente cumplan con las especificaciones, es decir, que sea 2 segundos
y también este porcentaje de overshoot de 0,5%. ¿Por qué podemos hacer esto? ¿Por qué no va a ser aproximado, sino que va a ser, o va a ser bastante aproximado? Porque no, los únicos polos que me están quedando aquí, o los dos más dominantes, son los polos que están en esta parte del lugar geométrico. Ya no hay nada más acá, ¿cierto? Entonces, la influencia de estos polos va a ser menor, entonces deberíamos poder conseguir una respuesta súper cercana a lo que andamos buscando. Si hacemos eso, tomamos entonces el polo, este polo limit pole que andamos buscando, que es este de acá, que sería el 2 más el 2097, ¿cierto? Y vamos a calcular la ganancia de ese polo para poder definir nuestro controlador. Nuestro controlador por ahora lo único que tiene es un S+4, pero necesitamos definir la ganancia o también la ubicación de los polos. Entonces yo los quiero ubicar acá, justo aquí, justo acá. ¿Para qué? Para que cumplan exactamente con las especificaciones que ando buscando. Es decir, en 2, y aquí en 209 aproximadamente. Entonces con esta función voy a calcular este K, que voy a calcular el K en función de S. Aquí el K lo voy a reemplazar por, o voy a calcularlo para el polo límite reemplazado en K por el valor absoluto. Le voy a sacar el valor absoluto y me digan la ganancia. Si se fijan, este K de S sale de acá, de acompañar un K en aquí. Y esto con la condición de magnitud, ¿cierto? Que sería que el valor absoluto de GDS es igual a 1, ¿cierto? Esa es la condición de magnitud. Entonces, con esa condición, yo despejo K y calculo el KDS. Entonces, con esta función yo evalúo entonces el K en esta función que sería como la inversa porque estoy evaluando en igual a 1 y evalúo en el valor límite de K. Entonces, si yo calculo eso, me da esta ganancia de 2.301. Por ende, mi controlador, que cumpliría con estas especificaciones, estaría dado por K, S+4, y mi sistema ahora de lazo cerrado, que le voy a llamar GC, va a ser C por G dividido por 1 más C por G. Y hay un error en algún lado. Entonces, habíamos calculado nuestro controlador aquí, que sería acá por nuestro 0 en 4, ¿cierto? Acá, nuestro 0 del lazo cerrado o del controlador, y la función de transferencia del lazo cerrado estaría acá, y aquí estaría la respuesta que andábamos buscando con un tiempo de asentamiento muy cercano a 2 y un overshoot del 5%. Veamos. Veámoslo aquí. Entonces tenemos acá 1.05, es decir, estamos exactamente donde queríamos. El tiempo de asentamiento aquí se puede ver
Vamos a ver si lo muestra. Algo le pasa a esto que no muestra el tiempo de asentamiento, pero debería estar aquí. Si ponemos el valor final, está acá. Debería estar aquí por los 2 segundos al 2% más o menos. Entonces, podemos ver, entonces, qué es lo que hicimos bastante rápido. Primero, tomamos un sistema que era inestable a lazo abierto, lo comprobamos, dimos el lugar geométrico, establecimos algunas especificaciones de desempeño, dijimos que queríamos el tiempo al 2 segundos. Cuando calculamos primero el lazo, cuando cerramos el lazo con un valor de k igual 1, nos dimos cuenta que ese tiempo de asentamiento era muy grande y que para llegar a los 2 segundos teníamos que ponernos en el límite del lugar de las raíces, pero nunca íbamos a conseguir el porcentaje de overshoot del 5% y tampoco íbamos a conseguir tiempos menores. Si hubiéramos querido 1 segundo, tendríamos que habernos puesto un lugar de las raíces más acá, ¿cierto? Y si hubiéramos querido menor tiempo de asentamiento, debíamos haber llegado por acá, hubiéramos conseguido unos polos dominantes mucho más rápido, pero aquí no hubiera empezado a afectar la influencia de este cero en nuestros polos dominantes. Recordar que el cero también tiene influencia en la respuesta. Entonces, nos quedamos por este lado, donde el polo está un poco más alejado, donde el cero está más alejado, y encontramos justo los valores que andábamos buscando. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que hicimos acá? Profe, yo tengo una duda. Con Sí. respecto a cuando elige al cero, la función, o sea, o cuando obtiene el cero, no sé si lo coloca arbitrariamente o hace algún cálculo a obtener, o usted lo No, vio vio el lo, lugar geométrico de la raíz y dijo que ya por ahí debe estar, entonces lo vamos a puse, poner. lo puse arbitrariamente, obviamente elegí un valor cerrado para que sea más fácil el cálculo, pero lo puse arbitrariamente, podría haber puesto en 5, en 6. Lo que sí decidí es ponerlo acá, ponerlo aquí, entre medio, porque lo que quería que el lugar geométrico pasara por algún lugar de acá. Pero podría haberlo puesto en 5, por ejemplo, acá, el lugar geométrico hubiera pasado más para acá, y no hubiera sido muy distinto. Como me conecté un poquitito tarde, no me había dado cuenta. Entonces, el 6 ya era un cero del sistema antes y usted agregó solamente el 4. Yo pensé que había agregado el 4 y el 6. No, mira, aquí está la función de transferencia Ya, lazo de la planta. Ese ya. más 6 era el cero original. Y lo Ujú, único que hice yo fue agregar el S menos 4. ya. Este sería el Eso es sistema, lo geométrico de las raíces del sistema. claro. Entonces, este sería el 6, el 0 de la planta, y estos serían Ujú, los polos de la planta. Todo esto son solo de la planta. Y aquí ujú. lo que hice fue agregar el 4 y obligué el lugar geométrico a pasar por acá entre medio. Yo podría haberlo puesto acá y el lugar geométrico probablemente hubiera sido bastante Más distinto. rápido, ¿no? Puede ser, hubiera encontrado polos más rápido, pero aquí lo que yo quería era que mis polos dominantes tuvieran el lugar geométrico que yo quería. O sea, a lo mejor se me iba para acá, podría haber elegido polos súper rápido por este lado, pero las influencias de los ceros que están aquí en este lado hubieran hecho que mis polos no hubieran funcionado como polos dominantes, y probablemente no hubiera podido encontrar las especificaciones exactas que yo andaba buscando, que era t igual 2 segundos y el porcentaje de overshoot del 5%. Ujú. Ya, profe, entonces, recapitulando un poquitito de lo que pude captar. Entonces, se saca el lugar geométrico de las raíces, se agrega el cero y un poco de la ganancia, y después se toma el punto en donde se intersecta el lugar geométrico de las raíces como con el círculo que da Lo que los pasa, ceros, ¿no? lo que pasa es que no es como una receta específica acá. Ya, El lugar geométrico te da todos los lugares donde tú vas a poder ubicar tus polos de lazo cerrado, ¿cierto? ya. Entonces yo dije, yo quiero que mi tiempo de asentamiento sea 2 segundos y que mi
porcentaje de overshoot sea del 5%. Ujú. Entonces la única forma era ubicarlo acá, ¿cierto? Ya. Si yo lo dejaba de esta forma, yo podría haber ubicado en -2, ¿cierto? Pero no hubiera Ujú. podido ubicarlos acá arriba para poder encontrar el 5% de tiempo del overshoot que andaba buscando, porque el lugar Ah, ya. geométrico no cruza por acá, ¿cierto? Ujú. Hace acá, acá y está acá. Entonces, ¿qué dije yo? Lo voy a modificar para que pueda cruzar, para darle altura al lugar geométrico y para que cruce hacia el otro lado. Entonces agregué un 0 acá. Ya. Entonces, el lugar donde tal vez lo hubiera podido poner en 3, en 5, en cualquier lugar acá. Entonces, una vez que yo le di ruta a los polos, le abrí una ruta nueva, ¿cierto? Para poder ubicarlo, dije ya, entonces ahora lo voy a ubicar aquí, justo en la intersección de mi especificación de desempeño de 2 segundos y mi overshoot también que andaba buscando del 5%. Entonces, en base a eso, calculé cuál es el tiempo, el Z que yo andaba buscando, ¿cierto? Para poder calcular el polo o la parte imaginaria del polo, básicamente, porque la parte real ya la tenía, estaba acá, era -2, ¿cierto? Ujú. Pero ahora me faltaba buscar la parte imaginaria. Entonces yo dije, bueno, como quiero el porcentaje de overshoot de 5%, voy a ocupar esta función de Z en función del porcentaje de overshoot y voy a calcular mi factor de amortiguamiento. Al calcular el factor de amortiguamiento, yo puedo calcular mi frecuencia natural y con mi frecuencia natural puedo calcular en la parte imaginaria del polo que andaba buscando. Al calcular la parte imaginaria del polo que andaba buscando, lo evalué en la función usando el criterio de la magnitud, donde, donde la magnitud de la función de transferencia, el lazo cerrado tiene que ser igual a 1, y con esa, o la magnitud de mi sistema tiene que ser igual a 1, y con eso evaluando en los polos, evaluando el polo que yo quería, encontré la ganancia, que es esta K de 2.3. Entonces, ¿qué Ya. es lo que hice? Encontré KDS, básicamente, que está acá, y evalué el polo que yo estaba buscando, que era el que calculé en función de mis especificaciones de desempeño. Lo calculé en función del tiempo de asentamiento de 2 y en función de mi overshoot de 0,5, calculando Z y omega n. Con eso definí mi polo, que está acá, que es este 2 más 2,0974, y al evaluarlo y usar la condición de magnitud, encontré el valor de la ganancia. Y con eso definí mi controlador, que es mi S más 4 multiplicado por 2.3, ¿cierto? Sería esta que está acá. Sería K por S más 4. Ese es mi controlador. Profe, Entonces, ¿sí? ese G-C, ¿qué es? ¿Qué la función de transferencia de qué? Esa es lo único que hice aquí fue calcular la función de transferencia cuando aquí cerré el lazo con el 0. Nada más. Ah, ya, ya. Acá lo que dije fue, ¿para qué? Para poder evaluar el K, ¿cierto? Porque hasta el Ah, momento claro, aquí el K es 1, ¿cierto? El K es 1, pero yo estoy ujú, buscando K. Entonces claro. agregué el controlador, digamos, o lo que llevaba del controlador, ¿cierto? Que sería este. Y con con la condición de magnitud, despejé K. Entonces al Ya. despejar K, ¿cierto? Me da que es esto, ¿cierto? Dividido en esto, ¿cierto? Entonces, Claro. dije S es igual a mi polo que ando buscando. S es igual a 2 más 2.09
y, ¿cierto? Lo evalué aquí y encontré K, pero ese valor es complejo, entonces es el valor absoluto lo que ando buscando. Porque la condición de magnitud es que el valor absoluto de esto, ¿cierto?, es igual a 1. Recuerden que Claro. los polos se dan cuando se cumple la condición de magnitud o la condición de ángulo, es decir, cuando el denominador o la ecuación característica se hace 0. Y eso se da cuando la función de transferencia en lazo cerrado es igual a 1. Entonces, porque es g dividido por 1 más g. Entonces, si g es igual a 1, entonces eso abajo es igual a 0. Al evaluar, me dio k, que sería igual al valor absoluto de esto. Hay que eliminar esa casa, profe, por si acaso, ¿no? Sí. Ya. Ahí sí. Con eso me da que este k era igual a 2.23, ¿no? 2.3. Entonces ahora mi controlador es 2.3 S más 4. ¿Cierto? Entonces tengo este controlador multiplicado por mi función de transferencia de lazo abierto. Y ese es mi sistema. Ese es mi sistema de Control. lazo directo. Ya. Controlador más planta. Ya. ¿Se entiende ahora? Sí, profe, yo quiero. Sí, profe. Sí. Muchas gracias. Ya. El que no lo tenga claro, lo repito sin ningún problema. Es difícil llevar el ritmo ahí viendo el MATLAB, pero Profe, sí, dime, Sebastián. ¿sabe que aún no caché el tema del cómo calculó el... Llegué hasta la parte del límite del polo, o sea, esa es como la ganancia crítica que va a tener el sistema. Ya. Pero hasta ahí que de ahí lo demás no lo entiendo. Ya. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo calculé mi especie, ¿cierto? Busqué mi polo. Este es el polo que yo quiero. Yo digo, creo que el lazo cerrado, este sea el polo, porque este cumple con el Z que yo ando buscando, ¿cierto? O este polo tiene este Z y tiene el omega n y el omega d que yo ando buscando, que cumplen con el tiempo de 2 segundos y el porcentaje de overshoot del 5%. Entonces, ¿qué es lo que hago yo ahora? Digo, ¿qué es lo que tengo que hacer para obtener este polo para que mi lugar geométrico cruce por este polo? ¿Cierto? Porque en el momento no está cruzando, mi lugar geométrico está tocando solamente el -2, la parte real, pero no está tocando la parte imaginaria. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir? Voy a decir, ya, entonces necesito que el lugar geométrico cruce para acá, por algún lado, ¿cierto? Ujú. Y eso lo voy a hacer que ocurra agregando un 0. Entonces yo digo, ya, quiero agregar un 0 y lo voy a agregar aquí en el -4. Entonces, ¿qué es lo que hago yo ahora? Agrego un 0 en -4, ¿cierto? Porque sí, aquí borré, me parece. No borré nada, parece. Sí, lo borré. Ya, no importa. Entonces digo, ya, voy a poner este en -4, ¿cierto? Entonces voy a inventar este controlador que le voy a llamar, o esta función de transferencia con controlador, ¿cierto? Donde y con esto, bueno, este no es necesario, pero calculo el root locus, ¿cierto? Y me da este root locus ahora.
Entonces yo lo que hice, dije, ya, voy a modificar el lugar geométrico este que está acá, para poder cruzar por el polo que yo quiero, y voy a agregar este 0. Entonces el lugar geométrico ahora cambia y cruza por acá. Entonces digo, ya, entonces este es el punto que yo ando buscando, porque aquí es el único lugar donde tengo el -2. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tomo mi polo, ¿cierto? Y lo evalúo en el, Y lo evalúo justamente para encontrar la ganancia la acá. ganancia. Claro. Y una vez que tengo la ganancia acá, yo digo, entonces mi función de transferencia tiene que ser, ¿cierto? Porque los polos son directamente proporcionales a la ganancia. Si yo tengo los polos, entonces tengo la ganancia, si tengo la ganancia, tengo los polos. Y una vez que tengo esto, comprobamos, este es el controlador, aquí lo que hice fue sacar la función de transferencia de lazo cerrado, incluyendo el controlador. Entonces aquí tenía el K, que lo calculé aquí, esta función, y tengo este G de C ahora, que es C por G, por 1 más C por G, incluyendo la ganancia de 2.3 más el 0, y comprobamos que la respuesta, el lazo cerrado, cumple con el tiempo de asentamiento que estamos buscando y además con el valor del porcentaje de overshoot de 5% que estábamos buscando. Ahora sí, Sí, y también el C, el controlador un PD, o... es un controlador PD exactamente. Ah, ya, 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 ahora sí. Es un Ahora sí, controlador, profe. es un controlador PD. ¿Por qué no era necesario la parte integradora? Porque el sistema ya era tipo 1. Tipo uno, sí. Entonces no era necesario usar. En estricto rigor tenemos un sistema ahí que tiene el integrador, el 0 y además tiene la parte de la ganancia. Con eso ya cumplimos con nuestra especificación. Profe, y en cuanto al código para el cálculo del K, ¿qué comandos utilizó? Esto de acá, ¿Eh? esto es El, simplemente sí, te genera una función la cual después ujú, tú puedes evaluar. Entonces, claro, yo dije, voy a hacer esta función K, que es en función de esto, y después lo que hice, voy a evaluar mi K, de nuevo la cambié, ahora K va a ser el valor absoluto de mi K evaluado en el polo límite. claro. Entonces, lo único que Ah, hice ya, fue, aquí estoy evaluando, claro. calculo el valor absoluto y el K. Entonces, Y, y me reemplaza el K por el valor, la función por un valor. claro, arriba simplemente en el inline sería como el despeje, por decirlo, del K que tenía ahí arriba, en la función de transferencia. Claro, yo partí del despejado ya, Claro, ya, entendí. pero podría haberlo hecho más automáticamente calculando la inversa. Claro, sí, Yo sí, sí. tomaba este G de C que está acá, Ujú. ¿cierto? Y le calculo la inversa y después hubiera despejado, pero lo hice en directo. Ya, profe, gracias. Profe, ¿Sí? ¿cómo aseguró que el contador es K por S más 4? Porque el S más 4 se lo di arbitrariamente yo, ¿cierto? Para poder modificar el lugar geométrico. Yo lo agregué. Dije, voy a poner un 0 acá. Ah, ya, claro. Con eso lo hice para modificarlo. Entonces, ¿qué me faltaba ahora? Ubicar los polos de lazo cerrado. Entonces, ¿dónde los quiero? Los quiero acá. ¿Y cuál es la ganancia que hace que mis polos de lazo cerrado se ubiquen ahí? K igual 2.3. Mm, claro, ya. Y de ser el caso, por ejemplo, si se le añade un controlador PID, hay que como hacer lo mismo, recompensar esos polos que se añadieron, ¿no? Es que no añadí ningún polo. Ojo, añadí solamente un 0, Ah, porque perdón, un cero, sí. si yo agregaba polo y me iba a dar un lugar geométrico distinto probablemente, o algo, igual obviamente todo se puede hacer, hay que ver simplemente qué es lo que queda, eso se tiene que ir analizando el lugar geométrico.
Pero como lo Claro. único que yo quería era que esto cruzara hacia acá, entonces yo dije, bueno, si agrego un polo aquí, un cero acá entre medio, este polo choca con este polo, se va a ir al cero, este otro polo va a ir acá, se va a ir a este cero, y este polo se va a ir a infinito, que es lo que ocurrió, ¿cierto? Estos dos polos chocaron aquí, llegaron acá, este se fue, el verde se fue para acá, el azul se fue para acá, y este se fue a infinito. Entonces no necesitaba nada más, porque ya tenía el lugar geométrico que andaba buscando para poder ubicarlo y poder conseguir los 2 segundos con el porcentaje del 5%. Ahora, si tú quieres, por ejemplo, probablemente es inaceptable para tu sistema que son los 2 segundos y necesita, no sé, 0.1 segundo o 0.5 segundos. Bueno, hay que hacer más cosas, ¿cierto? Hay que modificar el lugar geométrico para que vaya para acá. Después hay que empezar a ver las influencias que tienen los polos dentro de la respuesta, porque aquí... Entonces hay que ir analizando. Recordar que lo que yo quiero es que mis polos conjugados, o sea, claro, mis polos conjugados dominantes, sean los que me definen la respuesta. Pero eso aquí era fácil verlo porque eran los únicos polos que tenía en este sector. Entonces, lo de acá no me influye, pero no tanto, ¿cierto? Lo que pasa también, por ejemplo, cuando yo agrego un controlador PEI, si esto no hubiera tenido el integrador, yo hubiera agregado un controlador PEI probablemente para conseguir mi error cero en estado estacionario. Si hubiera hecho eso, hubieras agregado un integrador, ¿cierto? Y un cero, que eso es básicamente lo que tiene el PEI. KP más KI dividido en S es igual a KP por S más KI dividido en S. Entonces un 0 en KI dividido por KP, ¿cierto? Y un integrador. Entonces, ahí va a depender dónde yo pongo ese 0, porque si pongo el 0 muy acá, probablemente los polos, el polo del integrador que yo agregué, me iba a tener una influencia. Entonces, pero en los PI generalmente lo que yo hago es poner el 0 bien cercano al polo para que la influencia del integrador no me influya tanto en el lugar donde yo voy a poner mis polos complejos conjugados. Para que el residuo del integrador sea poco, solamente me sirva para conseguir el error en estado estacionario que ando buscando. Igual eso se ve con la práctica. Tienen que ir practicando, muchachos. Tienen que ir agregando ceros, agregando polos. Lo importante es que sus especificaciones de desempeño van a estar determinadas por sus polos complejos conjugados. O sea, complejos conjugados dominantes. Entonces, recuerden que cada polo del sistema tiene un Z, tiene un omega n, pero lo que yo quiero que los que dominen en la respuesta sean mis dominantes. Entonces, esos son los que yo les voy a decir, oye, yo quiero que tú te comportes con un omega n y un z de tal forma, porque yo quiero que esa sea mi respuesta en el sistema. Ahora la práctica les va a dar el ojo. Lo importante es que ustedes entiendan cómo se grafica el lugar geométrico. Es importante que lo entiendan. Para a priori después decir qué voy a agregar, ¿cierto? Y no ir a ciegas. Entonces, ya, si yo agrego un integrador, si yo agrego un 0 acá, ¿qué es lo que va a pasar? Ah, bueno, este integrador se va a ir acá probablemente. Y aquí no voy a tener lugar geométrico en este lado. Entonces, eso es lo que tienen que ir viendo ustedes. Por eso es necesario, es importante y necesario que vayan practicando dónde ubicarlo, porque así van diseñando sus controladores finalmente. Ahora hay estructuras de controladores que son fijas, específicas, que se recomiendan para ciertas cosas. Por ejemplo, el controlador PI, el controlador PD, el controlador PID, ¿cierto? El controlador PID te agrega 2 ceros y un integrador. Y los ceros pueden ser reales o pueden ser ceros complejos conjugados. Entonces ahí tienen que ir viendo también ese PID
qué es lo que va a hacer con su lugar geométrico de las raíces, ¿cierto? El PI te agrega un 0 y un integrador, y el PD te agrega el 0 simplemente, nada más, que fue lo que yo acabo de hacer en este esquema. También están los compensadores, que seguramente no sé si los vieron con la profesora o los van a ver, pero pronto. Creo que esta semana lo vamos a ver los compensadores. Claro, los compensadores también son una estructura bien específica, que tienen un cero, un polo y tienen una ganancia. Y hay formas de calcular esa, pero esos están hechos para conseguir ciertas cosas en específico. Por ejemplo, modificar la fase o conseguir cierta respuesta. No existe la panacea aquí de que voy a buscar un controlador que me cumpla con todo de manera maravillosa. Siempre voy a sacrificar algo, pero y eso va a depender justamente de los requerimientos que tú tengas en tu sistema. Hay cosas que son más tolerables que otras. Entonces, no hay llegar y aplicar una estructura de controlador específica y decir, ya voy a poner un PEI. No, hay que entender un poco el funcionamiento de tu sistema, hay que entender cuáles son tus especificaciones, y con el lugar geométrico te da una visión bastante buena de qué es lo que puedes hacer o no, ¿cierto? ¿Y qué otra pregunta tienen? ¿O quedó claro? ¿O hay algo de esto que no haya quedado claro? ¿O algo que quieran preguntar? También puedo En cuanto responder. al, en A cuanto ver, al proceso, yo encuentro que está súper bien, pero siento que al menos para mí es como que necesito repasar más el tema del lugar geométrico, que a veces me eso cuesta mismo, mucho verlo. iba a decir lo mismo, o sea, Sí, es que es difícil, así como el mismo profe dice, que es la práctica al fin y al cabo lo que uno va adquiriendo, pero es difícil así Claro, como empezar a meter mano ahí. sí. es O que sea, más que a mí me cuesta ver como esa asíntota que hay en el -2 en el lugar geométrico. No sé por qué está, así que igual quiero repasar eso, esta de porque sí. acá, Sí, esta se produce por lo siguiente: cuando tienen dos polos enfrentándose, ¿cierto? ya, Estos polos van a ir y van a chocar en un punto, ¿cierto? sí, Y ese punto se puede calcular, y también aquí hay una asíntota, ¿cierto? Que ustedes ven, que ese sería como el centroide de esa cuestión. Aquí chocan en -1.5, entonces aquí hay una recta en la cual el lugar geométrico va a ser asintótico a esa recta. Eso, claro, entonces, estos van a chocar y se calcula el ángulo con que estos se elevan, en este caso en 90 grados. Eso lo expliqué en la primera clase que vimos del lugar geométrico de ejercicio. Revisen esa clase, sí. parece que es la 4, si no me equivoco, pero ahí les enseñé cómo calcular ese centroide y cómo calcular esos ángulos. Eso es Entonces, porque en esta función hay un cero igual, pues, porque yo estaba revisando las clases y la profe hacía ejemplos sin ujú. cero, entonces eso igual cambia la cantidad de asíntotas y todo eso, ¿cierto, profe? ¿O no? Justamente, los ceros tienden a quitar, a restar, y los polos a sumar. Entonces, pero de todas maneras es lo mismo, o sea, el cálculo es similar. El centroide se calcula con la suma de los polos menos la sumatura de los ceros dividido por la cantidad de asíntotas que yo tengo. Y la cantidad de asíntotas también se puede calcular con los polos y los ceros. Entonces, bueno, y después está el ángulo, que también lo calculo con las cantidades, con la cantidad de asíntotas que yo tengo, y por una fórmula ahí dividido por algo, que está en esa clase, yo calculo los ángulos en los cuales van a rebotar. Pero, ¿cómo se van a comportar? Eso es lo que tienen que entender primero. Si yo tengo dos polos enfrentándose, se van a chocar y se van a ir al infinito. Si yo tuviera un cero acá entre medio, ¿cierto? O acá, este polo iría al cero, este polo de acá iría a este cero, y este polo sería infinito. Entonces no tendría elevación en el lugar geométrico probablemente.
Al yo poner el 0 acá, primero van a chocar esto, y después van a ir al 0. Si yo lo tengo acá, no van a alcanzar a chocar porque este polo llegó al 0 primero. Recuérdense que los polos van a ir hacia los 0, y si ya no quedan 0, se van a ir al infinito. Buena. Eso no lo tenía tan claro. Eso es lo que hay que entender primero. Y después, ¿en qué ángulo salen? ¿Y en qué lugar chocan? ¿O en qué lugar? Eso se calcula con fórmulas ahí bien específicas. Ahora también tienen que aprender a calcular, por ejemplo, dónde cruza por J omega, en qué lugar cruzan por J omega, por ejemplo, que también se pueden calcular. Tú puedes calcular el ángulo, por ejemplo, hay uno que se va a ir por acá, por ejemplo. Este se va a ir en un ángulo distinto aquí. Si hubiera uno que se fuera por acá, por ejemplo, podrían calcular el lugar donde toca el J omega, ¿cierto? Que es simplemente diciendo que el lugar donde J omega vale 0, ¿cierto? O perdón, donde la parte real vale 0. O podrían calcular aquí el máximo aquí, esta cúspide también. Hay cosas que se calculan con las derivadas del KDS. Acuérdense que les mostré esta función KDS. Entonces, si yo saco el KDS y las igualo a 0, puedo encontrar los lugares donde se vuelven máximos y mínimos. Entonces, con eso yo voy bosquejando mi lugar geométrico. Pero revisen bien cómo se hace, revisen videos en internet, hay videos bien ilustrativos que enseñan cómo hacerlo. Y yo creo que es lo principal antes de poder empezar a diseñar controladores usando este método, es entender bien cómo se comportan los polos. Ya que ya entienden que existe el lazo abierto, ¿cierto? Y el lazo cerrado, el lugar geométrico siempre les va a decir dónde va a ir la planta en lazo cerrado. Entonces, si ustedes aprenden a dibujarlo bien, bosquejarlo bien, va a ser mucho más fácil escoger un controlador. ¿Alguna otra duda que tengan? Pregunten nomás de la etapa 2, no sé si la han visto. La verdad es que estaba más preocupado del control, así que una vez dándole el control voy a ver en la etapa 2. Ya, la etapa 2 no es tan larga en todo caso. Mm. Tiene algunas cosas interesantes respecto al tema del wind-up, por ejemplo, el efecto wind-up, que es súper interesante lo que ocurre con el integrador. El wind-up generalmente es mandatorio en los sistemas reales, el anti-wind-up, porque todos los actuadores o todos los sistemas están limitados de alguna forma. Los sistemas que tienen, por ejemplo, un circuito eléctrico, yo voy a limitarlo por la corriente máxima que puede circular por los dispositivos, ¿cierto? Para que no se me queme. Entonces, esa limitación va a generar ese efecto wind-up, que lo que hace básicamente es retrasar mi respuesta. Y hay formas de evitarlo. Entonces, a los que les gusta la electrónica de potencia, esto se ocupa mucho, y también a los que les gusta el control de procesos, también se ocupa mucho en ese tipo de sistemas. Sistemas basados en válvulas. Las válvulas tienen límite, tienen su límite natural de flujo máximo que puede circular o flujo mínimo. Tienen también los sistemas que transforman torque, también son sistemas limitados. Entonces, todos esos límites generan ese problema del integrador. Como vimos en la clase pasada de ejercicio, también los efectos derivativos generan problemas con el ruido. También tienen que revisarlo ahí en la clase pasada. Pero no es difícil, es lo mismo, ojo, es lo mismo que hicimos acá, pero tienen que aplicarlo en su sistema. Tienen que calcular controladores para cumplir con especificaciones de desempeño, y esos controladores los van a calcular con el lugar de las raíces,
y van a ir explicando qué es lo que ocurre. Bueno, próxima clase voy a responder consultas de la etapa 2 porque ya no sé cuánto queda, pero me imagino que no debe quedar mucho tiempo más para entregarla, así que aprovechen esta semana de trabajarla porque voy a responder consultas de la etapa 2. Voy a dedicar la mitad de la clase para responder consultas. Así que Profe, una consulta con respecto a la fecha de entrega del control 2 es hasta el miércoles antes de las 12, obviamente, ¿o no? creo que quedó la hora puesta, pero me parece que sí. Ya, perfecto. Ojo Tenía que ese pequeño... ojo que se va a cerrar la entrega. Ya. O sea, que va a ser sí o sí hasta las 11:59. Sí, revisen la hora porque no me acuerdo en qué hora quedó. Probablemente sí quedó la 0000, pero pasado eso se cierra y no, el sistema no va a permitir Ya, entregas perfecto. sobre esa hora. Ya, profe, gracias. Eh, Profe, ¿se me escucha? ¿Sí? Una consulta sobre la tarea con respecto a los métodos que entre mis compañeros estuvimos averiguando, pero igual no nos quedan algunas cosas claras con respecto a los métodos. Por ejemplo, el segundo método que ocupa la ganancia crítica, ¿Sí? eh, en sí, para calcular el periodo, se puede utilizar el polo que está en esa ganancia crítica, Eh, re- porque justo parte al eje imaginario, o claro, no es así. recuerden que este método de sintonía fue inventado para hacerlo para sistemas donde tú no tienes la función de transferencia, es decir, no tienes el modelo. Es decir, lo que haces tú es empezar a aumentar la ganancia del sistema hasta llegar a estas oscilaciones sostenidas, ¿cierto? Que sería esta ganancia crítica. Sí. Y una vez que tienes eso, tú tienes que medir el periodo gráficamente. Ya, o sea, medir el periodo gráficamente a través de la simulación en este caso. Exactamente, a través de la simulación. Entonces tú mides ahí, debe haber algún comando ahí también de MATLAB que te permita medir ese periodo, pero si no lo pueden hacer ahí al ojímetro nomás y encontrar esa opción. Obviamente ustedes tienen sus plantas y es más fácil porque con el método de root nomás calculan la ganancia crítica, le ponen esa ganancia después del lazo cerrado, empieza a oscilar, ven la oscilación, lo miden y lo meten a la tabla, ¿cierto? Pero la idea es que aprendan esto porque esto se hace en realidad, se hacía o se hace en la vida real, en la industria, por cuando tú no tienes modelo. Entonces tú puedes calcular un controlador PID sin tener modelo alguno y eso es súper beneficioso cuando tu modelo es complejo o tu planta es compleja de modelar. Sí, profe, también otra pregunta con respecto esta vez al primer método, que es con eso de la forma de curva en S, que ¿Ya? hablan de una recta tangente a cierto punto de esa curva. El tema está en que cómo se determina en sí ese punto para hacer la tangente, o solamente pura derivada en esa parte. Es el punto donde cambia la concavidad, ¿cierto? La, ya, Eso ya, el es, punto donde cambia la... claro, eso, si no me equivoco, es la segunda derivada, ¿no? Pero ojo, porque también pueden hacerlo de manera gráfica, pues la idea es que se haga de manera gráfica, como les decía, eh, si lo quieres hacer así, claro, tienes tu respuesta en el tiempo, calculas la segunda derivada y encuentras el tiempo y ahí tiras tu recta. Si lo quieres hacer de manera gráfica, tienes que ir mirando, pero el punto donde cambia la concavidad. Ya. No, es como para tenerlo en cuenta, que igual no entendía exactamente a qué punto se refería. Ese es. Ya. Y la última pregunta es con respecto a la eh, parte 3 de la tarea, cuando se pide esas respuestas
se refiere a esas que entrega la simulación, la que hacemos gráficamente de acuerdo al método que nosotros vamos a utilizar, ¿cierto? Así es. Ya. Esas serían mis dudas, profe. Bueno, Jaime, ¿alguna otra consulta? Cristóbal, Sí. disculpa. Me gustaría que me ayudaras a interpretar la respuesta de la profe. No, no te mandé copia. La verdad es que, bueno, solo le pregunté a la profe y le dije lo siguiente. El método de los que estamos viendo, no sé cómo se pronuncia, Singler, Nilchov, Nichols, Ziegler Nichols. Nichols. ¿Ya? En lazo abierto o el de la curva de la respuesta, Ujú. le pregunté si se podía realizar con un impulso en la entrada. ¿Por qué esto? Por el hecho de que el tau se puede obtener con un impulso, pero en el caso de mi sistema que diverge en lazo abierto. Y me dice la profe que si no se dice, si no se puede cambiar el señal para aplicar el método, si en tu caso no, lo que le entiendo es que si no se puede usar ambos casos, me dice que que debería cambiar el sistema a otro. Sí, creo que eso lo escribí en la tarea, pero justamente si ninguno de los métodos se puede aplicar, tienen que decir por qué no se puede aplicar y pueden escoger otra función de transferencia en la cual sí se puede aplicar alguno de los métodos y hacer la actividad que viene después. Entonces, elijo cualquier otra función, ¿no? Es que para no investigar y hacer todo el proceso anterior, puedo Sí, escoger cualquier otra función de transferencia. puedes escoger otra función de transferencia, obviamente que sea del mismo estilo que la tuya, que sea de orden 3 y bueno, ahí tú escoges qué tipo de respuesta va, si es sobreamortiguada o tiene forma sigmoidal su respuesta, y elegirías el método 1. Si tiene forma oscilatoria, tiene algún tipo de oscilación, el método 2. Pero yendo a la pregunta en sí, ¿hace mucho efecto cambiar la entrada? En esos casos, quedaría de la misma forma que si fuera el sistema gráficamente que podría calcular tau, si utilizo un impulso. Pero el tema es que tú cuando, como le explicaba recién Nicolás, este método está hecho para calcular de manera gráfica en una planta real. Y en una planta real tú la tienes funcionando y no la tienes funcionando con impulsos, la tienes funcionando con escalones, ¿cierto? O con Sí. valores constantes. Entonces no tendría mucho sentido ocupar un impulso. Yo entiendo que, claro, te da con el impulso, te da estable y te permite hacer las mediciones que estás buscando, pero en realidad no. ¿Qué harías en una planta real? Bueno, en una planta real primero no sería estable, estaría estabilizada, ¿cierto? No, lo que pasa es que en mi caso, el servomotor ya es un sistema de bucle cerrado. Entonces, el hecho que me digan que me fuerce la pregunta a utilizar lazo abierto tendría que modificar la planta. En realidad, mi planta ya es de bucle cerrado. Entonces, el hecho está en que si me encasillo en lazo abierto, ese análisis no me sirve, pero sí es equivalente a utilizar un impulso porque tendría la misma respuesta que si tuviera el bucle cerrado. No sé si me explico. Eh, Con el mismo análisis. hay dos cosas ahí. Primero, tu sistema es de bucle cerrado porque así viene el sistema, pero en estricto rigor tu sistema fue cerrado, porque tu sistema es piénsalo como si hubiera sido el lazo abierto. Tú tienes tu motor, tu servomotor,
y tienes tu carrito, no me acuerdo qué era, avioncito, no recuerdo qué era, pero si no hubieras tenido o te hubieras desconectado, si desconectaras el potenciómetro, tú le darías tu referencia y llegaría a cualquier ángulo, ¿cierto? O un ángulo determinado por el valor final de la planta de lazo abierto. O a ninguno porque sería inestable, ¿cierto? Es que nunca llega a ese punto por el hecho que son tren de pulsos. Pero sí, entiendo que si es que tuviera una rampa encendida, un step a full, no divergiría. Pero no es el caso. Divergería, claro, no es el caso, porque tu sistema ya está estabilizado a través de un lazo cerrado con un controlador proporcional. Entonces, el punto, el punto es que alguien tomó el sistema motor y lo armó, po, y se dio cuenta de que había que cerrar el lazo. En ese punto estás tú. No estás tomando un sistema que ya alguien hizo y que funciona bonito y perfecto, sino que estás tomando un sistema, entre comillas, primitivo y estás buscando, o estás en la etapa que esa persona ocupó para poder llegar a lo que tú ya tienes. No sé si me explico. Entonces, eh, yo lo que quería simplemente, Nicolás, es cambiar no forzarlo, porque no estoy seguro si va a funcionar con el impulso. Pruébalo, en una de esas funciona, pero recuerda que te tiene o probablemente va a funcionar simplemente al todo el cerrar el lazo, ya casi cualquier cosa que le ponga te va a funcionar, porque funciona con una pura ganancia. Entonces, si le pones un controlador PID, probablemente con mayor razón se va a estabilizar o también se va a estabilizar y capaz que de lo mismo los parámetros del PID que tú le pongas. Entonces, eh, lo importante es que aprenda a usar el método, Nicolás. Eso es lo que importa. Si tú quieres hacerlo con un impulso, no le veo problema, siempre y cuando el método esté bien explicado y esté funcionando. Pero te digo que eso dista a lo que es la realidad. La realidad no, primero no va a tener un sistema real inestable, ¿cierto? No va a tener un sistema lazo abierto estable para poder aplicar el método. Entonces, me da lo mismo a mí si buscas una función de transferencia nueva o ocupa esa sigmoidal que te da por el impulso y con eso calcula un PID. Lo importante es que esté bien aplicado y que entiendas cómo se hace. Vale, retroalimentando explícitamente la pregunta 2 nos dice que tenga que explicar por qué no se puede. Porque dice, en el caso de no poder aplicar estos métodos, proponga una función de transferencia de tercer orden que hasta ahí, por lo que entiendo es que no es necesario mencionar por qué no, sino que podríamos utilizar esta nueva función función de transferencia propuesta y desarrollarla, simplemente. No, pero también hay que darle contenido a la respuesta. No es solo llegar y Ya, decir, bueno, no se puede aplicar, sino que no se puede aplicar por él. Tampoco se te pide una página de explicaciones, sino que ok, explicar gracias. por qué no se puede, ¿no? Hay respuestas buenas, pero hay respuestas mejores también. Yo que me tengo que retirar, Cristóbal, así que muchas gracias por todo, que estés bien, cuídate. Vayan nomás, Bastián. Si no Bien. hay más preguntas, podemos cerrar ahora. Yo no, por mi parte, sí que me retiro, cuídese, profe, que tiene mucho Chao. trabajo. Jaime, Nicolás, ¿alguna duda más? Sí, una última. Con respecto a, tuve problemas con respecto a exportar figuras MATLAB a calidad vectorial. Me pasó de que los steps
No sé por qué los plots, las figuras que no tenían, bueno, otro tipo de ploteos como el impulso, el step, y quizá sacar una figura de otra parte, de un toolbox. Están viendo mi pantalla, ¿no? No, disculpa. Sí, cuando se le hace un hold on al step, no sirve de nada el print view, ni exportarlo con código, ni modificar el handle, ni... Lo hago así, lo hago esto. ¿Cómo? Cuando hago esto, por ejemplo. No, ¿Quiere guardar esto? mira, pon un hold on y ponle un step diferente, si quieres el mismo. Am, lo más probable es que cuando exportes como PDF o como, no sé, cualquier otro formato SVG o, no sé, EMF, son archivos con carácter vectorial y la calidad no, al verlo, por lo menos en PDF, a mí me gusta trabajar así, no se exporta con la calidad, al hacerle zoom se exporta como una imagen. Y eso nos pasó en la etapa 1 del informe, del proyecto. Y eso pasó, no sé por qué, justamente al utilizar estas funciones. Les pasa con el hold Y on. incluso, sí, hay otras cosas más curiosas. Cuando uno plotea, hace un subplot al lado izquierdo y al lado derecho. Al lado derecho yo iba iterando dentro de la simulación, lo mandé en el código y todo bien, pero que también quería compararlo, las mismas, las mismas variaciones de las perturbaciones en el lado izquierdo. Y cuando agregaba más de dos líneas, por decirlo, en el access del subplot de la izquierda, eh, sobrepasaba esas dos líneas y al exportarlo se transformaba en imagen, aunque le hacía modificaciones del, con, con el comando, lo hice por diferentes formas, con el print view, lo hice de forma manual y también programada. Le puse print, el nombre del archivo, la extensión de .pdf o lo que sea, y también le modifiqué algunas cosas al, al, al como el paper size, como se llame la cosa es que no fueron configuraciones de ese estilo, sino que era propio de MATLAB, de lo que se estaba uploadando. No sé por qué le bajaba no graficaba 3 sino que graficaba 2 al lado izquierdo con la figura y ya podía enviarlo y se veía como con carácter vectorial. Pero más allá de eso, eh, no sé. Solamente quería conversar esto contigo porque igual hicimos un esfuerzo detrás, pero no pudimos exportar con la calidad que se pedía. Lo hicieron Eh, en PDF, ¿no? sí, en PDF te puedo mandar los PDF y también tengo las figuras. Te puedo mostrar incluso, no sé si tenéis tiempo, pero Déjame mostrarte primero cómo lo hago yo. Déjame, voy a graficar esto primero. Me dices con dos curvas, con dos al mismo tiempo. si no me equivoco, con 3 ya caga. Y claro, además lo estaba haciendo con Subplot. Y bueno, el caso más simple no me lo sé. No sé cuál es el límite entre, el límite, digámoslo así, qué pasa para el otro lado en el hecho que la salida se convierte en una imagen. Un segundito para ver, tratar de llegar a las mismas condiciones. Aquí tengo este
Este que está acá, por ejemplo. ¿Tú tienes problemas al graficar algo así, cierto? Me parece que no, con 3, pero probemos. Probemos con... Grafica la misma o, claro, se podría multiplicar por algo. Ah, me calculó la cuestión. Lo puedes poner adentro. Sí. Ya, ahí está. ¿Con eso está bien? ¿Tú tendrías problemas con algo así, cierto? Sí. Ahí le di el tamaño, renderizado, export, PDF, está en PDF. Y lo voy a tirar aquí al Voy a hacer lo mismo. Ahí está. ¿Te puedo mandar un archivo? Supongo que por acá también se puede hacer. Una figura. Sí, mándame. Un punto. Aquí lo pasé al Inkscape y está vectorial. No, sí, sí está hermoso. Dame, perdona, te lo puedo mandar por mail y lo vemos después, pero Mándamelo ahora por mail, pues lo reviso. Me quedan 15 minutos para tener que ir a buscar a mi hijo al colegio. ya, mejor. Mándamelo por mail ahora. ¿Me va a mandar un programa de MATLAB? Sí, pero prefiero mandarte la imagen, el punto fijo. No, pero mira, hagamos lo siguiente. Comparte pantalla tú y muéstrame. Ya, disculpa porque no, aún no encendí el... Ya, estoy en otra ruta, me tienes que esperar un segundo. Si no me equivoco, este me va a cambiar. De la pregunta 1. Disculpa, tengo... Hazlo tranquilo, no. Sí, pues, todavía tenemos. Mira, por mientras que agarra, aquí tengo todos los PDF y las figuras. Ujú. Y si es que tú ves alguna figura conflictiva, Mándame el punto pico, ahora, como tú quieras. al, al chat, creo que se puede. Dale. A ver.
Estoy mandando el chat. Sí, es que no encontraba, cuando comparto no encontraba La ruta. no estoy seguro si ese... Ese punto FIG ya está en baja calidad. No, este es un PDF, el Ya. que se exportó. Y eso es lo que trataba de hacer, o sea, no sé si viste que tenía al lado izquierdo las perturbaciones. Y lo que tuve que hacer es mostrar solamente las perturbaciones al lado derecho, como te mencionaba. Sí. Y lo que mandé, creo que es el que se exporta bien. Puede que haya sido salidas.2. Ya, este es la figura. Em, Ver si lo podemos hacerlo como sí, con sí, el file ¿te llegó en correo. al chat del... Ah, sí. Bueno, la data está impecable, pero al exportar este tipo de archivo, el que te mandé, aquí tú me dices qué hago, Espera un poquitito. o qué harías tú. Lo estoy bajando. Yo lo haría así. Primero el print preview. Estás usando esto, ¿no? ¿Mm? Estoy. Para... Es que no puedo ver tu pantalla. ¿No la ves? Ah, de ver. Mm, Qué raro. porque está comprendido, pero dime cómo lo hago. Si, No, ahí sí. Lo estás viendo, ¿no? sí, Print preview primero para escoger el tamaño de la figura. Ahora voy a escoger de ese tamaño. Que se ve. Después export setup. Y le pongo este Painter Vector Format. Exportar. PDF. Ok. Ahí está. ¿Cachaste, no? a ver. Lo voy a hacer de nuevo porque yo modifiqué el objeto. Ya lo tengo recortado. Puede que eso también haya sido. Muestra, a ver. Entonces, Muestra cómo lo hace. aquí ya está recortado. ¿Ya? Close ahora. Ahora export. Export setup. ¿Qué aparece? Rendering. Export. PDF. GPS. Dame un segundo, porque... ¿A ti te aparece esto? Sí. Ahora ábrelo. ¿Cómo quedó? Ahí Imperio. sí, po. Ya, hermoso. Y ojo que de manera automática también tengo un script, pero no me Lo, acuerdo. lo que hago yo es esto. Los voy guardando, cada figura, ventana, las voy guardando acá y accedo al porte para no tener que ir al print view. Sí, yo hago yo hice lo mismo, pero a mí me funcionaba bien. Déjame ver, a lo mejor hay alguna diferencia en el código.
¿Y usas el comando print con esta, con, Déjame con- ver cuál es. Si lo tengo aquí, que lo ocupé el semestre pasado, lo hice que lo hiciera solo. porque claro, tenía despalomeada esa opción de exportar como con carácter vectorial, no, imagen vectorial. Ujú. Igual es difícil, o sea, igual me costó encontrar esta forma de exportar de forma automática y si la puedes complementar. Pero ya después, quizá si me escribes por mail, Déjame ver si encuentro un código que tenga eso con las figuras listas. voy a dejar de compartir. Cristóbal, muchas gracias. Yo ya iba a mandar un correo a MATLAB, a MATWORD. No, antes de eso hay que preguntar nomás. Si yo ocupo print, a ver, porque si hay alguna diferencia en tu código. Pero este es un código que ocupé yo el semestre pasado. Ahí está Dame un segundo. Printf es la figura que se está viendo, o sea, figf es la figura actual. Sí, lo que pasa es que yo le voy aumentando en uno las figuras, porque así voy, entonces le pongo FF más uno, entonces voy, Ya, genial. así me sale la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Seteas a, bueno, centímetros, incres y Sí, ese es para el tamaño que... tú me lo podrías copiar y yo lo analizo con más detención. Sí, pero no veo diferencia en lo que me mostraste, ¿eh? A menos que hay una diferencia acá. El R0. Podría ser eso. No tengo el R0. Puede que haya sido eso. Puede ser. Y también lo que hago es quitarle el borde con LLOS. Ya, no, eso no lo hice. Lo voy a quitar y le voy a poner R0. Menos R0. Bueno, sí. Perdón, ¿estás compartiendo? Yo Yo no. era...